Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Pues ya saben, conmigo que soy su anfitrión, Source Z, y pues este es el episodio 211, donde pues después de hablar mucho tiempo en un extendido episodio sobre anime, pues ahora vamos a hablar de un tema retro y muy local, muy de México. Entonces también aquellos que a lo mejor me estén escuchando de otros países, pues a lo mejor no le entiendan, pero pues es algo de nostalgia de programas de televisión. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, como dije, este es sobre televisión de México en los 80s y un poquito en los 90s. Y más que nada voy a hablar de series de televisión cómicas, las que yo considero que dejaron una huella en mi memoria y disfruté más cuando yo era niño y un poco cuando era adolescente, y que vale la pena recordar porque la verdad es que muchas de ellas, pues como suele ser con muchas series de televisión, son un producto de su época y muchas veces ya cuando pasa el tiempo la gente se olvida de ellas. Entonces pues ya luego no se habla de ellas, no nos recordamos ya sobre esas series. Así que pues vamos a hablar así leve sobre muchas series de televisión, algunas incluso que empezaron antes de que siquiera yo naciera. Y pues empezamos tal vez con la serie más vieja que conocí precisamente, pero porque repitieron muchos años después en televisión, porque originalmente esta serie de televisión fue transmitida en los 70s, justo antes de que yo naciera, y pues incluso si lo hubiera visto, no, como era muy pequeño en ese entonces, pues no lo hubiera entendido. Bueno, me refiero al programa de televisión del show de los polígonos. Este programa que fue protagonizado por el dúo que precisamente portó el nombre de comediantes de los polivoces, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. Uno de ellos, el alto y medio gordito, y el otro bajito y chistoso. Bueno, este dueto, pues este programa, como muchos de los que vamos a ver en este podcast, constaba sobre todo de sketches donde pues este dúo de comediantes presentaba diferentes personajes y diferentes situaciones, muchos basados en la vida real y otros en situaciones pues de alguna manera famosas. A veces tenían comediantes o actores invitados que pues hacían algún personaje secundario que pues complementaba, sobre todo el cómico Zamorita, que era un cómico de afromexicano, sí, o sea, de piel oscura, y que pues en ese entonces, cuando como que no había tanto respeto por la gente de piel oscura, pues él solía ser pues los estereotípicos personajes, la mayoría de las veces personajes afrodescendientes, africanos a veces de plano, o estereotipos de afrodescendientes. Muchos de ellos obviamente un poco racistas, pero bueno,
Pero, ¿qué personajes o qué sketches se hicieron famosos de ellos? Tenían un montón. Por ejemplo, Chon y Chano, que decían, ¿qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chon? Que eran los estereotipos cómic, chistosos, ridículos de mexicanos, con zarape y todo. Eh, y que al terminar su chiste, nada más decían, este. Don Laureano y Doña Paz, que era la pareja de norteños de México. eh, el señor muy machote ahí, sombrerudo de botas, y la señora ahí viene sufrida y viene pues haciendo drama. Eh, otro que era chistoso eran los hermanos Lelos. Los hermanos Lelos, y así decían. Y pues hacían chistes de comportarse como bobos. Eh, el Mostachón y el Wash and Wear, que uno era pues el jefe abusador que eh, siempre pues abusaba de su empleado, el Wash and Wear, y siempre era el que según tenía las grandes ideas y siempre ahí presumiendo su riqueza y todo eso. Y Wash and Wear, que siempre era la víctima de todas sus ideas ridículas, y siempre terminaba haciendo trabajo extra para cumplir con el otro. Que otro era muy recordado. Gallón Mafafas y Juan Garrison. Este par de ridículos militares, uno según el general y el otro el cabo, y que siempre ahí vestidos, pero como más bien con un uniforme como de Boy Scouts, y siempre según haciéndose pasar como que eran un batallón, y su frase memorable de la Gallón Mafafas, que porque se te quiera el condenadote, quién sabe qué. No me acuerdo si era de él o era de Mostachón, pero ya ves, condenadote, jejeje. Y así decía estas frases. Y Juan Garrison, que siempre era la víctima, pero luego era pues muy suspicaz, y terminaba muchas veces poniéndolo de evidencia al general de su ridiculez o de sus estupideces. Y unos personajes súper memorables de ellos era Gordolfo Gelatino y su mamá, la Naborita Gelatino. El Gordolfo Gelatino, que se distinguía porque era según un galán, que tenía unas cejas exageradamente pintadas en la frente, y siempre decía ¡ay, madre! Pero era ay, ¿cómo se dice? Sí, el hijo de mamá. O sea, era un inútil que siempre su mamá le hacía todo, y siempre era según su galán, ¿cómo era? Pues sí, su adoración de la ancianita esta, que siempre pues lo ensalzaba, lo ponía como que uy, era la gran cosa, el gran galán y quién sabe qué, y él se la creía, pero pues era una pareja de ridículos a final de cuentas. Y uno que era pues parodia de la serie de televisión de Kung Fu, que en ese entonces estaba en los 70s, aquella serie donde pues monje Shaolin tiene que viajar a Estados Unidos para buscar creo que era su hermano o algo así,
y donde presentaba muchas cápsulas donde recordaba las enseñanzas y los entrenamientos que le daban en el templo Shaolin. Entonces el maestro y el saltamontes era una parodia de esas secuencias en el templo Shaolin, donde aparecía pues uno de ellos como pues el discípulo de artes marciales y del templo, y el maestro ciego que siempre le daba consejos de vida y lo entrenaba, y terminaban siendo consejos ridículos o situaciones absurdas. Y pues más que nada se trataba de esto, y muchas de sus parodias eran bastante chistosas, aunque a veces sí medio manchadas, luego sí se pasaban uno con el otro, pero fueron muy célebres, muy recordados. Desafortunadamente, como con muchos equipos o parejas de comediantes, pues estos dos comediantes terminaron en malos términos, y por eso a la larga ya nunca volvieron a trabajar juntos como los polivoces. Pero pues tenemos este buen recuerdo. Siguiente es el programa de televisión, más o menos en orden cronológico. Por cierto, los polivoces pues es una propiedad de Televisa. Los programas, la mayoría de hecho, se quedaron en las principales televisoras, en este caso sobre todo Televisa. Siguiente programa, y que fue creo de los más famosos y populares, que duraron muchísimos años, prácticamente desde los 70s hasta los 80s, fue la serie de televisión de La Caramina de Ambrosio. Esta serie de televisión, que también obviamente, como muchas de las que menciono, constaba en muchos sketches, se caracterizó porque primero lo presentaban como un show como cómico, mágico, musical. ¿Por qué? Porque presentaban precisamente sobre todo comedia, pero tenían sus números musicales a mitad del programa, los cuales por cierto casi nunca completaban, porque siempre se metía alguien a interrumpir parte de, pues a final de cuentas, del ambiente. Y mágico porque siempre tenían un mago de residente en el programa. De aquí se lanzaron muchos personajes a la fama, que tuvieron muchos de ellos sus propios programas o fueron parte de otros programas de televisión, y siempre eran dirigidos por algún anfitrión que presentaba los sketches cómicos a lo largo del programa. Que de conductores estuvieron, por ejemplo, el cantante César Costa, que después se convirtió en actor, Gualberto Castro, Fito Girón, que era un famoso conductor de televisión en los 70s, Manolo Muñoz, que fue de los últimos que condució el programa. Incluso a mí no me tocó verlo, no sé por qué, supongo que ya no lo estaba viendo en ese entonces el programa, pero incluso entró Paco Stanley, un conductor de televisión que se hizo eventualmente muy famoso y que estuvo tanto en programas de variedad un poco más serios, como en varios programas de concursos de comedia. Y de hecho me sorprende rescatar este dato. Y cómicos, ¿cuáles eran los recurrentes? En primera estaba el recién difunto Chabelo, cómico. Bueno, sí, de hecho siempre fue cómico, pero a lo largo duró más tiempo con su propio programa de televisión. Pero sobre todo era cómico porque siempre pues hacía el papel de un niño, porque hacía la vocecilla de niño,
y sabía actuar mucho los berrinches y cosas así. Y era chistoso porque él como persona pues siempre fue una persona alta, entonces siempre junto a la mayoría de los cómicos y actores se veía chistoso como el niñote enorme terminaba intimidando a los demás. Eh, Otro cómico que fue prácticamente residente durante toda la duración del programa fue Alejandro Suárez, el que sobre todo es recordado por el simpatioso, que siempre decía chistes un tanto payasos, y que también era recordado en este programa porque luego hacía declamación de poemas, pero poemas obviamente ridículos, que era bastante chistoso. Y otros tantos cómicos que fueron rotando. Entre los magos estuvo el mago Frank y su conejo Blas, que es un mago que es un tanto de variedad, porque le hace ventiloco con con esta marioneta, el conejo Blas, y que ha estado en muchos programas. Estuvo el mago, a ver, déjenme checo. Uy, no tengo todos los datos, pero el principal mago en ese programa fue Beto el Boticario, que era un mago que solía vacilar mucho, solía siempre hacer comentarios en broma, y entre broma y broma hacía sus trucos de magia. Y me acuerdo, y eres muy bien recordado porque siempre se presentaba primero ahí metiéndose en el número musical del conductor, ahí bien chistoso, y finalmente interrumpía para presentar a fuerza su número de magia. Y siempre que se presentaba decía: llegó la hora chingüengüenchona, la hora vas que chutas, y así, o sea, hacía una larga introducción para presentarse a sí mismo, y ya hacía su truco de magia. Era un personaje bastante chistoso. Y personajes también que fueron pues prácticamente de principio a fin asociados con el programa de televisión fue esta Gina Montes, o Gina simplemente, esta bailarina pues así que sexy, que normalmente era la que siempre aparecía a la entrada y a la salida del programa, pues bailando y a veces acompañando los números musicales, y que tenía lo raro de que casi no hablaba. Era muy limitado sus diálogos que tenía en el programa. Nada más saludaba, hacía uno que otro comentario y ya y se despedía y ya, o sea, no casi no hablaba ella. La pájara Peggy, que fue un personaje que después hizo apariciones en otros programas, que era pues una persona disfrazada que le hacía, que siempre se emocionaba, y aquí como admiradora loca siempre llegaba con el conductor a molestarlo, y ahí cárgame y quién sabe qué, y así. Y pues fue un personaje muy muy asociado con el programa, que eventualmente hizo apariciones en los dos programas. Y aquí hubo algunos cómicos que de hecho empezaron su carrera pues presentándose a partir de este programa, e incluso algunos de ellos tuvieron sus propios programas de televisión de comedia, o incluso aparecieron en películas cómicas.
Y bueno, después de este programa, otro que recuerdo también era el de, y este nada lo quiero remencionar rápido, el de No Empujen. La verdad no era gran programa, pero más que nada porque lo tengo en la memoria, lo quiero, así que lo quiero mencionar. Este programa No Empujen, que era conducido por Raúl Astor, la verdad de este tipo era pues un conductor como tal, pero no, no tenía mucho carisma, la verdad. Él como persona se sentía de sangre pesada, a veces intervenía en alguna situación cómica, pero no se metía en los sketches cómicos. Y la verdad, no tenía carisma. Sí, era un personaje no muy, que siento que no congeniaba mucho con mucha audiencia. Cuando rescaté un poquito de la información de los actores o de los cómicos que me aparecieron en este programa de No Empujen. Por ahí alguien al parecer confundió y menciona que en este programa... Ah, no, olvídenlo. Creo que leí mal el dato. Pero bueno, en este programa aparecieron algunos actores cómicos que se hicieron muy famosos. Felicia Mercado, Alejandro Peniche, Eduardo Palomo, Carlos Ignacio, Arturo García Tenorio, que algunos, por ejemplo, Carlos Ignacio y Arturo García Tenorio, se hicieron actores cómicos bastante reconocidos de Televisa, que de hecho aparecieron en varios programas de televisión, incluso algunos programas infantiles, pero sobre todo en programas de comedia. Entonces, pues ahí se ve cómo hicieron trayectoria muchos actores cómicos. Y bueno, otro programa icónico de los 80s, que prácticamente lo dirigió un solo comediante, fue la serie de televisión ¿Qué nos pasa? Este programa que pues fue producto del propio comediante Héctor Suárez, este comediante que es muy inteligente, hace mucho al albur y todo eso, pero sobre todo es un comediante también con cierta conciencia social y política, que suele hacer constantemente comedia social, pero también comedia política. Obviamente en ese entonces, con todas las restricciones políticas que había en los medios de comunicación, pues era limitada la comedia política que podía hacer, sobre todo en Televisa, que pues que siempre ha sido una televisora coludida con el partido político, el PRI, que gobernó por muchos años México, prácticamente como una dictadura. Y pues obviamente no le iban a permitir a él hacer tanta comedia política, y sobre todo fue comedia social, pero que a final de cuentas, hasta su muerte, Héctor Suárez siempre fue un crítico del orden político. Pero bueno, el programa de ¿Qué nos pasa? Pues su nombre describe precisamente de qué trataba. De una comedia pero crítica de pues todos los vicios y defectos de la sociedad mexicana, presentando personajes que representaban a diferentes personas que nos encontramos en la calle, en los negocios, en las oficinas, etcétera, que suelen ser personas bastante molestas
y pues nocivas por sus actitudes. Tenía personajes, por ejemplo, el Noé, que era un tipo que se veía así todo apocado, vestido de overol, siempre trabajando en diferentes oficios, pero era el típico personaje que flojo, que cuando le pedían hacer algún trabajo, por ejemplo de zapatero, eh, siempre contestaba no, por el simple hecho de que no quería trabajar. Y que cuántas veces nos hemos topado con gente que tiene su negocio, pero que con tal de no esforzarse, te dicen que no tienen, que no se puede, que quién sabe qué. Entonces él es el reflejo de esos personajes. También teníamos a doña Zoila, que era la típica madre abnegada, que por un lado pues quiere ocultar su edad y siempre sentirse joven, pero por el otro lado siempre teniendo control férreo e injusto sobre sus hijos, incluso si ellos ya son mayorcitos, y siempre haciendo melodrama cuando no le hacen caso. El Flanagan, que era pues una parodia de este estereotipo de rockero, así todo vestido con una moicana, con ropa de cuero, con estoperoles y todo el rollo, y siempre gritando queremos rock, pero que era pues una parodia también de aquellos que, escudándose en los grupos urbanos, en las tribus urbanas de punks y de otras tribus urbanas, solían hacer pues vandalismo y desorden de alguna forma, que desafortunadamente se convirtió en un estereotipo de todos los que eran pues seguidores del rock, pero que a veces sí retrataba parte de esa realidad de pues de gente, de vándalos que los escondía detrás de los grupos que les gustaba pues este tipo de música, y que pues eran muy criticados estos grupos, esta gente, estas tribus sociales, por la sociedad. Desafortunadamente ahí sí estoy en contra de ese estereotipo, porque se estigmatizó mucho a los jóvenes que les gustaba el rock debido a este estereotipo. Uno que era buen personaje era el licenciado Huitrón, que era el típico burócrata del gobierno, que siempre te encontrabas en algún trámite del gobierno y que siempre te inventaba trámites. Sácame 5 copias y quién sabe qué. No, pues sabes qué, que va a estar difícil y quién sabe qué. Y que vaya a formarse aquí. Y no, que ya terminó la hora, regrese esta mañana y cosas así. O sea, de esos bien molestos burócratas que en vez de hacer su trabajo, le hacían imposible los trámites a la gente que necesitaba que cumplieran con su servicio. Y otro personaje que era memorable en ese programa era Don Rigoletto, el típico tendiente, el que atendía una tienda, alguna carnicería o algo así, que siempre era distintivo su gritito para anunciar su negocio, que decía chicharrón de puerco peca, ostión fresco de la Jusco, y que normalmente atendía algún negocio de carne, de pollo, de pescado o algo así. Y
pues era así que representaba todo lo malo de estos comerciantes que pues siempre te ofrecían un mal servicio. Estos que te ofrecían carne caducada, que te vendían, no te ofrecían la mejor carne, sino que luego te echaban mucho hueso, o que luego te cobraban más caro de lo que deberían, o que simplemente eran sucios. Por ejemplo, un hábito que tenía es que el tipo tenía un montón de pelo en pecho, entonces luego se lo rascaba y así se ponía a manipular la carne. Entonces también del colmo de cómo muchos malos comerciantes de comida, pues incluso también eso de que no daban buen servicio, no eran aseados y cosas así. Entonces pues nuevamente era la parodia de todo eso. Y de aquí pasemos a la televisora, que era la competencia de Televisa, aunque la verdad era una televisora más pequeña, que primero fue Canal 13 y después se convirtió por un corto tiempo en Imevisión, antes de que la vendieran a la iniciativa privada para convertirse en TV Azteca, en lo que ahora es TV Azteca. Bueno, cuando era Imevisión tuvo dos muy memorables programas de televisión de comedia. Uno era el Wiri Wiri, que pues prácticamente Wiri Wiri era como que el sinónimo del nombre del comediante Andrés Bustamante, este comediante que se distingue por su bigotote y que nuevamente también hizo parodias de sketches cómicos, pero un poco más inofensivos, de muchos personajes de todo tipo, sacados de la ficción y también de la realidad. Entonces tenía su programa precisamente llamado el Wiri Wiri, donde presentaba muchos de estos personajes, sobre todo Andrés Bustamante. Ya en los últimos años fue recordado más que nada porque presentaba sus sketches cómicos acompañando grandes eventos deportivos, por ejemplo los Juegos Olímpicos y el Mundial. Nuevamente lo llevaban a él para que también él presentara algo de comedia basada en el evento deportivo de ese momento. Pero bueno, antes de ser recordado por eso, él tenía su propio programa de televisión y tenía varios personajes memorables. Por ejemplo, Ponchito, que pues prácticamente fue su personaje principal. Originalmente era según un agente de viajes, pero que siempre pues era el agente de viajes chafa, baratón, todo mal hecho, que te ofrecía viajes que en vez de ir en buen autobús o en avión, te mandaba, no sé, en la combi de su compadre, y en vez de mandarte, no sé, a un destino turístico acá, muy cuidado y muy bonito, te mandaba, no sé, que al pueblito, algún pueblito perdido, ahí a presentarte cualquier tontería. Entonces, o sea, era una agencia de viajes toda mal hechota. Otro personaje muy célebre de él es el Dr. Chunga, que era como una parodia de un científico, inventor japonés. Sobre todo parodiaba, más que nada porque recordemos que sobre todo en los 80s pues era como que la punta de lanza de la tecnología japonesa. Entonces pues él como que era el inventor que siempre presentaba inventos bastante jalados, bastante que la verdad tenía mucha creatividad. El hecho de sacarse
y inventos de todo tipo, según para resolver alguna necesidad de la vida cotidiana, pero que siempre se sacaba cosas demasiado jaladas y siempre les ponían nombres bien rebuscados a sus inventos y siempre con su risita. Le da un personaje bastante chistoso, un personaje que era muy recordado de él, era el hooligan que apareció en varios eventos deportivos, siempre rompiendo la cuarta pared y como tal, o sea, según pues actuaba como el vándalo, el que iba a hacer destrozos y todo eso. Este y aparecía en muchos eventos deportivos, según destruyendo la escenografía y golpeando a los conductores y todo eso. Que a veces sí se pasaba de la fuerza y sí hacía destrozos verdaderos. Eh, Luego tenía otro personaje que era como el maestro de español llamado Greco Morfema, que siempre según se sacaba explicaciones bien o analizaba según frases o palabras del español, pero siempre da explicaciones bien ridículas, exageradas, y siempre su frase era el sufijo, prefijo, mefijo, para hacerlo bien, cuando iba a hacer una explicación. Otro personaje chistoso era el profesor Horacio Cascarín, que era como que el coach de fútbol, que de hecho se presentaba con el coach de fútbol y deporte Colmillo, donde siempre pues presentaba a sus mazacotes de Chicontepec como los como sus entrenados, que siempre hacían demostración de sus técnicas de entrenamiento y de sus tácticas, que sobre todo consistían en inventos o en cosas que hacían alguna trampa o alguna argucia para sacar ventaja en los deportes, sobre todo en el fútbol. Y a ver, hay uno que siempre me acuerdo, que no fue, duró muy poco ese personaje, pero yo lo recuerdo mucho. Era Mambrú Molotov, que pues era como un soldado de esas sacado de película de acción de los 80s, pero que su intención era según ser un pacifista y siempre se presentaba como yo no voy a la guerra y siempre presentaba sus productos o sus armas no bélicas para sabotear al soldado, para desincentivar la guerra. Entonces siempre sacaba armas que le hacía daño al que las usaba y a los enemigos. Entonces siempre era su táctica para según tener las guerras. Por ejemplo, uno de sus inventos era un cuchillo sin mango, que todo era filo alrededor, entonces no importaba de dónde la agarrabas, te cortabas. Digo nada más como ejemplo de tipo de armas que este personaje inventaba. Entonces era lo divertido y chistoso de Wiri Wiri, cómo se sacaba o cómo se inventaba, cómo era creativo para sacar parodias cómicas de tipo práctico más que nada. Y tenemos también otro programa muy célebre de televisión cómico de Imevisión, fue La Caravana, un programa que era bastante inusual porque en primera
La, era como una tropa de cómicos que pues eran errantes, entonces iban a diferentes rumbos de la ciudad, de diferentes barrios, diferentes pueblos alrededor de México, presentando su espectáculo en la calle y, o sea, llevando obviamente su equipo de grabación y su escenografía en un trailer y todo eso. Y pues se grababan presentándose en esos lugares y uno pues veía ya la grabación de esas presentaciones los fines de semana. Aquí los que conducían este programa eran los cómicos Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, quienes ya de por sí eran cómicos ya bastante conocidos dentro de esa televisora, dentro de Imevisión, que tenían otro programa de televisión precisamente, aunque más de variedad, más de conversación y con un poco de humor. Pero este programa de La Caravana pues sí era comedia, eran puros sketches cómicos donde presentaron varios personajes bastante memorables. Desde algunos que a lo mejor no muchos ya no recuerdan, como Estetoscopio, que era un tipo acá grandulón y todo bobo, que siempre contaba sus anécdotas ridículas, pero sobre todo que los personajes más recordados y que muchas veces se hace referencia a lo largo de México, pero ya no tantos recuerdan de dónde vienen esas referencias, son el personaje de Margarito y el payaso Broso. El personaje de Margarito, que es muy recordado sobre todo en la cultura popular, es por esa frase de lástima Margarito. Era porque era una secuencia, un sketch cómico donde un conductor de televisión acá presentaba su programa de concursos y siempre tenía de invitado, bueno, no invitado, de concursante más bien, pues a un tipo común que daba lástima y que siempre estaba todo pobre y daba lástima y todo eso, pero que siempre este programa de concurso siempre se tenía sus trucos o sus trampas, de que siempre Margarito terminaba perdiendo. Siempre había algún juego, alguna regla o algo que siempre funcionaba en su contra del Margarito. Y el pobre ahí siempre presentándose y dando lástima. Y que no, que ya con esto vamos a salir pobres, vamos a pagar nuestra deuda. O voy a ayudarle a mi mamá que está enferma y quién sabe qué. Y según ya iba ganando el Margarito y siempre terminaba pasando algo en algún juego o alguna regla que siempre perdía todo su dinero e incluso terminaba perjudicado el Margarito. Y siempre el típico conductor del programa de concursos terminaba diciendo de lástima Margarito, pero acabas de perder y quién sabe qué. Y siempre veías como acá bien cruelmente le hacía ver cómo había perdido y el otro nada más ahí suplicando, rogando que no, cómo pude perder y quién sabe qué. Y siempre era pues esa sketch absurdo donde siempre se burlaban o era el humor de la desgracia de Margarito, que siempre le iba mal. Y pues el otro personaje que se hizo muy popular en ese programa de La Caravana pues fue el payaso Broso, el payaso tenebroso, que pues tenía, sobre todo era una parodia mal hecha del típico payaso, sobre todo del payaso Bozo, que pues es un payaso bastante famoso de Estados Unidos.
y que pues él era como la versión toda mal hecha, toda callejera, toda de barrio, que de hecho se presentaba todo ahí con ropa ruida y todo eso, con una peluca toda despeinada, mal pintado y todo eso. Y y todo ahí mal encarado y hablando así que pues de forma no muy amable con la audiencia. Y su típica secuencia de presentación era pues el de si quieren que les cuente un cuento, chamacos. Y y pues todo el mundo gritándoles no, y quién sabe qué, pues se aguantan y quién sabe qué. Y siempre terminaba contando pues una versión transgiversada, callejera de un cuento de hadas, donde pues los personajes clásicos de cuento de hadas resultaba que era que el mecánico o la sirvienta o quién sabe quién y que no era cierto que veía las hadas, sino que se drogaba o cosas así, o sea, lo retorcía todo el cuento para adaptarlo a una historia pues callejera y trágica y toda oscura, toda retorcida. Así terminaba retorciendo muchos cuentos de hadas. Y pues obviamente ya con el tiempo se hizo tan famoso por ese personaje Víctor Trujillo que después se lo quedaron a Televisa y pues ya como su personaje de Broso presentaba noticias de forma irreverente. Por muchos años así estuvo después de La Caravana, pero de aquí surgieron esos personajes. Y ya nada más para cerrar este programa, pues mencionar el último programa así de comedia que veía con cierta regularidad. Porque he de mencionar que yo no era alguien que así que todos los fines de semana ahí me ponía a ver los programas de comedia, sino que los veía de vez en cuando me topaba con ellos. Nuevamente me ponía a ver otra cosa y de repente si me topaba con el programa de televisión, pues ahí me quedaba viendo. Y además de que muchos de estos programas pues eran de horario nocturno, entonces muchos de ellos pues eran cuando yo era niño, cuando yo era adolescente. Entonces pues no eran en horarios que yo pudiera ver en cualquier momento, sino cuando había chance, cuando me daban permiso, etcétera. Y pues este último ya era adolescente y de alguna manera ya podía verlo. El último que voy a mencionar es de Televisa y es el programa de comedia que la verdad no es tan recordado ni tan célebre, pero al menos yo lo tengo bien en la memoria, el de Anabel. Este programa pues sobre todo pues protagonizado por Anabel Ferreira, una comediante que sobre todo se distinguía físicamente porque era muy alta y muy flaca y que de hecho venía pues ya de haberse hecho carrera de otros programas de comedia y fue su programa propio. Pero lo que tenía de chistoso era que tenía de invitados, o no de invitados, más bien de elenco, a muchos comediantes que se hicieron famosos o que ya tenían carrera. Entonces hacían muy buena química todos los personajes con ella y de alguna manera tenían buenos sketches. Pero sobre todo lo inusual de que pues un programa de comedia fuera protagonizado por una mujer, porque la verdad es que de alguna manera no es tan común que en este tipo de programas los protagonicen mujeres, incluso actualmente. Como que todavía no hay mucha audiencia no se acostumbra todavía a eso.
Además de que no, también hay muchas mujeres que luego se avienten a dedicarse a la comedia. Pero bueno, ese fue el último programa de televisión que llegué a ver a principios de los 90s. Y pues esto fue un poco de pues una cápsula del tiempo de algunos de los programas que yo disfruté de comedia producidos en la televisión mexicana. Digo algunos porque la verdad es que ha habido tantos, pero tantos programas de comedia a lo largo de las épocas en la televisión mexicana que la verdad no he visto todos. Algunos nada más los recuerdo, algunos, y además de que hay muchos que la verdad no me hacían gracia, no me gustaban. Por ejemplo, uno que era muy famoso, muy popular, era el de Doctor Cándido Pérez, que la verdad nunca me agradó el protagonista de ese programa. Se me hacía una comedia muy... no. Jorge Ortiz de Pinedo, la verdad, su comedia... no es lo mío. Y así otros. Y pues prácticamente a principios de los 2000, finales de los 90, uno que se hizo muy popular, muy famoso, pues fue Eugenio Derbez, con varios programas de televisión que la verdad algunos estaban chistosos. Su comedia era más de jugar con el lenguaje y un poco con la parodia, y que pues incluso actualmente sigue haciendo comedia. Digo, ahora creo que es de Prime Video, que está este programa de LOL, LOL, que protagoniza o que conduce él, y donde según invita a varios personalidades cómicas, algunos con canal de provenientes de internet, otros de televisión, etcétera, y que según hacen comedia. La verdad no lo he visto y no me interesa, pero bueno, un poco de qué es lo que ha pasado en últimos años. Y pues bueno, y ya los programas de comedia de finales de los 90s y para adelante, la verdad se han vuelto cada vez más bobos, y la verdad no, o más no sé, ya no tienen el mismo tiempo de comedia, sobre todo que luego el humor es demasiado pesado para mi gusto. Entonces ya hay muchos programas actuales que ya no me interesa ver de comedia. Pero bueno, estos fueron algunos, sobre la gran mayoría, programas de comedia muy clásicos y muy recordados de televisión mexicana. Y pues espero que les haya traído buenos recuerdos, y aquellos que a lo mejor no los conocían, pues échenles un vistazo, tal vez alguno de estos les puede agradar. Obviamente, como son programas viejos y muchos de ellos archivados o por Televisa o por TV Azteca, que son los que pues prácticamente tienen el archivo de estos programas, es difícil luego verlos. Entonces pues mi mejor consejo es que busquen en YouTube. Los de Televisa al menos se puede ver en sus servicios de streaming como ViX algunos de estos programas de comedia, algunos digo, porque hay varios de estos que los tienen ahí guardado y no los publica en ningún lado. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. ¡Ay! ¡No! なんだよ、エビス。ボイン、私の勝ちだ。うわ、これ何入ってんの？ボインが入ってる。 Bueno, y ya con esto pues cerramos que fue el episodio 211 de Poco Común, dándoles como de costumbre pues las gracias por streamear, descargar, escuchar en general este audio. Muchas gracias. Ya saben que este audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify
e iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes. La versión de audio de este podcast la publico los martes en la noche. También hay disponible la versión en video de este podcast los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están la versión en video de estos podcasts. También pues recordarles que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la Podcastería y Encode. Busquen la Podcastería y Encode en Facebook, donde pueden encontrar, aparte de este podcast, muchos otros podcasts que les pueden interesar, como podcasters, aunque a lo mejor estos no son tanto de los colectivos, pero igual quiero mencionarlos, como la poción, no es cierto, no es Línea Roja Podcast. A ver, déjenlo, checo bien. Bueno, también los Mecabros, Kiki Kabuto, que tiene su propio podcast con todos sus allegados, sus amigos y todo eso, que tienen pues su propio podcast del que hacen streaming en vivo, nuevamente los jueves en la noche, según recuerdo, aunque a veces es variable, y que han tenido pues nuevamente hacen reseñas, hablan de noticias, de cine, de videojuegos, más así que de lo propio, de lo que les interesa, de lo que les gusta. Y también el otro podcast que quería hablar era de Línea Roja Podcast, quienes hacen pues sobre todo reseñas de manga. Entonces también para que los escuchen, Línea Roja. Y ya que estoy haciendo anuncios de podcast, pues también los de podcast de Life Anime World Podcast, estos que pues es un podcast enfocado sobre todo en anime, donde pues hablan de muchas noticias de anime y reseñan pues los episodios muchas veces conforme van de las series, y también hacen recomendaciones. Entonces también para que los escuchen, este podcast de Bolivia, Life Anime Bow Podcast. Y pues también les recuerdo que tengo pues otros contenidos que publico, como tengo pues mi canal de streaming en Twitch, que se llama Sorcerer Z, aunque ese es escrito solo con la letra Z final, Sorcerers, muchos lo leen. Así es como me encuentran en Twitch. Y normalmente los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. es cuando tengo mis transmisiones en vivo para jugar videojuegos. Entonces me pueden acompañar en vivo en mi canal de Twitch. Y tengo mis redes sociales, que es Facebook, Sorcerer Z, escrito la palabra Z completa, Sorcerer Z, donde pongo notificaciones y anuncios de todo lo que voy publicando, y pueden dejar sus comentarios. Y también Discord, Sorcerer Z, también tengo mi Discord, donde pueden dejar sus comentarios, comunicarse más directamente conmigo. Y bueno, ya nada más para cerrar este podcast, pues los acostumbrados agradecimientos a los que dejan sus likes y comentarios. En este caso, en el podcast anterior, que fue sobre pues mi recuento de anime de invierno 2023, la parte B, donde pues dejaron sus likes Jorge Cruz en Facebook, y también en iVoox dejaron sus likes Col21, Yuki Soto, la gente de Life Anime Un Podcast, y por supuesto Jorge Cruz. Igual les recomiendo ahí, si pueden dejar sus comentarios, pues que los dejen. Gracias, y pues con esto ya cierro este podcast. Espero que les haya gustado, les haya interesado, y pues nos veríamos hasta la próxima.
Cuídense.